Buenas tardes, les saluda Juan Ramón Castillo, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, FECAE, de la Universidad Americana UAM. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, en el cual tenemos un invitado especial, el máster Cornelio Porras Cuellar. El tema que va a exponer el día de hoy es ¿en qué organización pueden prevalecer los flagelos de fraude, corrupción y lavado de activos? El máster Cornelio Porras es máster en contaduría pública, es contador público autorizado, es auditor certificado en auditoría antifraude y actualmente es el coordinador y va a formar parte del cuerpo docente de la maestría en auditoría forense. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el máster Cornelio Porras. Buenas tardes a la honorable audiencia que esta tarde participa de este webinar de la Universidad Americana UAM. Vamos a compartir el tema relacionado con aquellos aspectos que pueden ser, digamos, indicativos de una empresa que pudiese estar afectada por fraude, corrupción y lavado de dinero. El webinar es más o menos de 30 a 40 minutos, que es lo que me pidió la universidad, para dar tiempo para que algún participante, si así lo tiene a bien, hacer alguna pregunta en el contexto de lo que vamos a abordar, o a lo mejor participar con algún comentario, el cual será bienvenido. La agenda es un objetivo de la conferencia. Vamos a hablar breve sobre los riesgos de las empresas para ubicarnos en el contexto de condiciones normales, pero que siempre los riesgos incluyen desde luego el aspecto de fraude. Y luego la parte fundamental del webinar sobre 5 elementos o características que aportan señales de posible existencia de fraude, corrupción y lavado de activos en las organizaciones. Y desde luego vamos a concluir con un aspecto relacionado con la prevención, detección y respuesta a situaciones que se puedan determinar como parte de la detección. Como objetivo de la conferencia en esta tarde es destacar precisamente 5 elementos o características indicativas de que una entidad puede estar afectada por los flagelos de fraude, corrupción y lavado de activos. Pueden ser 2, 3, 1 o todos, dependiendo del tipo de organización, de acuerdo al espíritu, ¿no?, de su actividad que realiza, su nivel de organización, etcétera. Y comentar aspectos significativos de la prevención, detección y respuesta. Ubicándonos en el contexto de una empresa en condiciones normales, se le podemos llamar así, es decir, que está trabajando, buscando cómo lograr sus metas, sus objetivos, es decir, velar porque a lo mejor la empresa con su mejor esfuerzo, ¿verdad?, y todos los que contribuyen a la empresa se logre lo que se ha definido en un business plan anual, y que toda empresa, toda entidad de manera inherente tiene riesgos definitivamente.
pueden ser riesgos del entorno relacionados con el ambiente donde se mueve la empresa, como por ejemplo el aspecto con sus clientes, con los recursos humanos, con la fuente de materia prima donde se abastece, el mercado en el cual se desarrolla, regulaciones del gobierno, etcétera. De procesos son otros riesgos en la actividad del día a día a través de los diferentes procesos que tiene la empresa y de información para toma de decisiones. En esos tres grandes bloques, que no son los únicos, pues, pero es lo que predomina, ¿no?, en el ambiente de en términos generales, los riesgos de la empresa, es que vamos a comentar el aspecto del fraude. Continuemos. Si ustedes se fijan en la lámina, en el aspecto de los riesgos de proceso, hay riesgo en la parte de operaciones, una cantidad de riesgos que nos podemos encontrar ahí. En lo que es la parte financiera, también se encuentra otra cantidad de riesgos que pueden ser susceptibles, ¿verdad?, de impactar a una compañía en particular. También lo que es la dirección, es decir, la administración de la compañía. Obviamente hay riesgos que se tienen en esa actividad o proceso. La tecnología o información, otro elemento importante. Y desde luego está la integridad. Cuando hablamos de la integridad, pues ahí vienen elementos como lo del fraude. Obviamente hoy tenemos la parte de lavado de dinero, de tal manera que el aspecto de integridad dentro de los riesgos contiene el elemento sobre la situación del fraude. Por eso en ese circulito está indicado la parte de la integridad. Y es que en la integridad hablamos del fraude, obviamente, porque el fraude puede estar latente tanto a nivel gerencial, a nivel de empleados con terceros, relacionados con actos ilegales que se cometen, uso no autorizado, obviamente, de activos, y desde luego la reputación de una entidad. Por lo tanto, ese riesgo es importante también para evaluar en condiciones normales una empresa que se desarrolla, busca cómo ampliar su mercado, busca cómo crecer tanto en su operatividad, en personal, es decir, está trabajando por desarrollarse, crecer, lograr objetivos que se haya planteado. Y en ese actuar, pues el fraude, como ya había mencionado, es un riesgo que la empresa corre, aun cuando no se esté pensando que de hecho el personal, la gerencia, pues van a cometerlo, ¿no? Sino que es la posibilidad, porque somos seres humanos que elaboramos y dependiendo de circunstancias, pues ese riesgo de fraude a los diferentes niveles puede ser factible que se desarrolle, ¿verdad?, o se haga presente. Vamos a pasar a los 5 elementos o características que aportan señales de posible existencia de fraude, corrupción y lavado de activos. Vamos a comentar uno a uno con el tiempo apropiado para cada uno de ellos. El primer elemento es una empresa que no genera utilidad o la utilidad es mínima. Normalmente creo que todos estamos claros de que cuando unos inversionistas aportan dinero para establecer una empresa o un inversionista toma dinero, compra parte del patrimonio de una entidad, es porque espera que su retorno a través de dividendos pues le llegue en el tiempo previsto, en el cual pues la empresa va a generar unas utilidades y espera el inversionista ese retorno a través de dividendos.
Entonces, si nosotros analizamos una empresa donde la característica en su operatividad es obviamente que la utilidad que genere es mínima o pierde, gana apenas 1.2% del ingreso y se mantiene en ese ritmo, obviamente esto habría que analizar el indicativo de la probabilidad de fraude, ¿verdad?, que pudiera existir. Ahora bien, este indicativo no aplica a empresas que se han iniciado y que están en el periodo de maduración, desde luego. Pues hay empresas que le tomará 3 años o 5 años para entrar en un ambiente de generar utilidad. Pero obviamente una empresa que ya ha pasado ese periodo, de repente obtiene una utilidad mínima, pero su comportamiento juega entre utilidad y pérdida, utilidad mínima y pérdida, habría que evaluar qué está ocurriendo con la empresa. Algún tipo, por ejemplo, una compañía constructora que se ha dedicado a rentar equipo pesado para la construcción, puede ser que entra en otra línea de servicio o de venta de bienes, como podría ser, pues comprar equipo usado o nuevo y venderlo. Pero si se observa, por ejemplo, que en la venta de estos bienes, sean usados o nuevos, no hay definido un margen o una banda de un margen que la compañía ha diseñado obtener productos de esa nueva línea, ¿verdad?, de actividad económica, entonces obviamente pudiéramos observar que se vende un producto ganando una utilidad mínima, en otras pierde, y obviamente ese concepto de transacción, de no tener un margen definido como toda empresa normal, pues llama la atención. Y muchas veces la justificación es que en unos transacciones se gana y se pierde porque no hay que tener dinero estancado. Se pudiera obtener un comentario de parte de la administración, pero el espíritu de toda empresa es trabajar con un margen definido. Puede ser que también una empresa entre en una línea de bienes raíces, compra y vende, observándose esa misma característica de que se pierde y se gana. Al final, el promedio que te da es que la utilidad es muy mínima o tenés una pérdida. Quizá el trasfondo es mover dinero. Obviamente se obtiene de fuentes que en algunos casos no sean entidades conocidas y el espíritu es obtener dinero, vender, etcétera, y mover el dinero, enviarlo ya como algo lícito, ¿no? Si fuera el caso de alguna actividad cuyo objetivo sea, pues obviamente, el lavar dinero. Y para eso, pues hay diferentes mecanismos o formas. Por lo tanto, el punto, pues, que llama la atención, de acuerdo con los estudiosos, en estos 5 puntos que estamos abordando, uno de ellos es una empresa que no genera utilidad o la utilidad es mínima. Ojo, pudiese ser una situación, ¿verdad? Óigase bien, pudiese ser, ¿verdad? No estoy afirmando que de hecho la empresa, al no generar utilidad o su utilidad es mínima, de hecho o de por sí, ya es una empresa que puede estar con actos de fraude, corrupción y lavado. No es el concepto. Habrá que evaluar, ¿verdad?, en su contexto ya un poco más íntimo la actividad de la empresa para lograr definitivamente definir que ese elemento sí aporta la posibilidad de fraude en la empresa. Otro elemento importante es una empresa que no tiene controles o hay ausencia de controles. Las actividades de controles son básicamente las políticas, los procedimientos que implementa la administración y que desde luego debe seguir todo el personal, es decir, el personal debe adherirse al cumplimiento de esas políticas para mantener un adecuado control
y administración del riesgo. Es decir, los controles vienen a ser una respuesta a esos riesgos que en un determinado proceso la entidad ha definido, ha visualizado y entonces establece controles para minimizarlo, ¿no? Llegar a un riesgo residual. Y estas actividades, ¿verdad?, de controles se establecen con base a los objetivos y con distintos tipos de actividades que consideran factores estratégicos y operativos del cliente. Recordemos que el primer objetivo de una empresa lucrativa es definitivamente obtener utilidad para ir acumulando y declarar parte de esas utilidades en concepto de dividendos a su accionista, ¿no? Porque el que invierte no invierte para depositar un dinero y tenerlo guardado y no recibir ninguna retribución a esa inversión. Él espera un dividendo. Entonces, ante ese riesgo de no lograr utilidad o que en diferentes procesos hayan situaciones que impacten negativamente a la empresa para evitar el logro de los objetivos, pues las compañías establecen control. ¿Qué pasa en una entidad donde no tenemos ausencia donde tenemos ausencia de controles? Es decir, a manera de ejemplo, como pueden observar en la lámina, segregación de funciones inadecuadas. Eso obviamente no va acorde a controles adecuados. Supervisión inadecuada, pobre calidad de los procesos de contratación. Es decir, la empresa no se asegura de hacerse llegar de personal idóneo, ¿verdad?, con cualidades y valores morales que vayan a contribuir a la empresa y no vayan a ser personas que con unas características o un pasado todo nebuloso, más bien vayan a corromper, por decirlo así, a personas que trabajan por un camino correcto, ¿no? Entonces, la contratación, pues, se hace de una manera muy libre, muy inadecuada, y por lo tanto, pues, no nos aseguramos de que el personal que llega a la empresa es persona idónea. Registro inadecuado de activos, desde luego. Si no tenés control en la parte de contabilidad, que tus cuentas de mayor coincidan con los detalles, pues obviamente eso facilita, ¿no?, al haber ese descontrol, posibilidades de malversación, etcétera. Sistemas de aprobación de pago inconsistentes, ¿no? Es decir, una persona de repente tiene esta función, de repente se la quitan y se la pasan a otro, o el pago es centralizado por un ejecutivo básicamente, y no se ve una consistencia en el aspecto de lo que es las aprobaciones de pago. Falta de conciliación completa de activos. Nosotros tenemos, a manera de ejemplo, el dinero en nuestras cuentas bancarias y tenemos 6 meses y no tenemos las conciliaciones al día, van atrasadas, o la conciliación no se le pone el interés apropiado. ¿Cómo esa falta de control puede impactar en la verificación de ese activo que le llamamos efectivo numerario en banco, ¿verdad?, y corroborar con lo que nosotros tenemos en libro, producto de la entrada y salida de dinero en nuestra empresa? Ausencia de políticas de vacaciones obligatorias es un elemento muy importante que algunas empresas pues prefieren pagar, o sea, vacaciones trabajadas y pagadas, como se menciona, y no otorga o no tiene la política de vacaciones descansadas, lo cual es algo que para unas empresas les resulta muy bien, porque el trabajador descansa, desde luego, se permite que otra persona ocupe momentáneamente el puesto, ¿no?, o desarrolle las actividades, y desde luego eso pues ayuda a que las operaciones de una determinada persona, pues si todo está bien, continúe bien, o caso contrario, se detecte alguna situación en particular. Controles generales pobres sobre acceso a los sistemas, otra debilidad en los controles. ¿Y qué pasa cuando el personal ve la ausencia de controles? Caemos en uno de los vértices del triángulo del fraude, como es la oportunidad. Como decía mi colega Roger Osorio el miércoles pasado,
pues las presiones que tienen personas, no solo para cometer actos que tengan que ver con apropiarse de activos, ¿verdad? O el dinero en sí, sino en preocupaciones y presiones de que los estados financieros presenten una situación que no es. Y entonces ahí viene cómo alterar cifras o maquillar los estados financieros. Esa puede ser una presión. Y si hay oportunidad, porque los controles no son adecuados, pues es posible, ¿no? Entonces, el ser humano, al ver la ausencia de controles, pues esto es una puerta para la oportunidad, donde la persona, pues, como decía también el colega, en arca abierta el justo peca. Y pues cae en la racionalización, ¿verdad? Como es la justificación que hace el individuo para cometer pues el fraude. Por lo tanto, la ausencia de control es otro elemento que nos puede llevar a un indicativo de la existencia de fraude, corrupción y lavado de dinero. El tercer elemento es que la compañía no tiene normas o principios éticos. Es decir, no existe, no se ha establecido un código de conducta que norme cómo debe proceder usted en la empresa con valores, comportándose en sus relaciones internas y externas, ¿no? Porque hay funcionarios que tienen relaciones con personas fuera de la compañía, sean clientes, sean proveedores o otro tipo de transacción que tenga la empresa con terceros. No se efectúan evaluaciones para la identificación de áreas susceptibles de riesgo, es decir, qué áreas son las que pudiesen impactarnos en lo que es el fraude en la empresa. Hay unas áreas más riesgosas que otras, pues. Por ejemplo, el área de venta es una área de por sí riesgosa en que vendedores, pues al final, si manejan el efectivo, ¿no? Que tienen que depositar o cobran facturas a la vez y tienen que llevar el dinero de regreso o va depositando en el transcurso del día para no andar mucha cantidad, pues pudiese ser en una empresa una área de riesgo. O a lo mejor la compra de materia prima de un determinado tipo de producto pudiese ser una área de riesgo. Entonces, debe haber una identificación a través de una normativa que esté relacionada, desde luego, con la parte ética. Ausencia de políticas para prevenir y detectar fraude. Es decir, absolutamente no hay nada en la empresa que se desarrollen procedimientos a través de una auditoría interna o a través de alguien que sea la persona que esté dando seguimiento sobre cumplimiento o actividades posibles de fraude, pues obviamente yo como empleado veo que no existe nada de esta normativa, es una puerta que me incita a mí a ver si existe una oportunidad a lo mejor de poder fallar como ser humano y caer en una actividad de fraude. No existe transparencia de información, desde luego una información se maneja muy, digamos, restringida, como que una persona que trabaja en contabilidad no se dé cuenta del otro auxiliar de lo que se hace, o a lo mejor la gestión de producción nadie tiene que saberlo, sobre todo los comportamientos de las calidades de los productos o las ventas. Es decir, en las diferentes actividades, ¿verdad? No existe una transparencia. La contabilidad, los estados financieros atrasados, o si van un poco al día, pues se generan y no hay ninguna divulgación, es decir, no hay una reunión gerencial donde el gerente participa de los diferentes gerentes de la compañía, cómo ve el resultado, por qué no vamos de acuerdo con el business plan, qué área está fallando, es decir, puntualizar que de todas las áreas o las gerencias que deben contribuir al target de la compañía, ¿verdad? O al objetivo, pues obviamente quiénes son los que a lo mejor inciden negativamente y quiénes positivamente, para estimular el buscar cómo hacer las cosas de mejor manera para apuntalar a los objetivos. Pero la información pues no es transparente y desde luego al haber
ausencia de esa transparencia, es decir, no corre mucha información, hay mucha restricción, pues también es otra forma de que alguien pueda analizar cómo al cometer algo, la posibilidad de que lo detecten, pues es muy remota, según el análisis que pudiera hacer la persona. Y por último, no se promueve el uso de las mejores prácticas, ¿verdad? Relacionado, desde luego, con los comportamientos éticos. Quizás algunos de los honorables colegas que estén en este webinar puedan pensar, bueno, pero el hecho que tengamos un código de ética empresarial, eso no va a evitar que se presente en cierto momento fraude. Pues desde ya yo estoy de acuerdo, pero minimiza el riesgo, porque no es lo mismo que una persona esté claro de todos estos elementos que hemos hablado, ¿verdad? Que no existe código de conducta, no se evalúan estas áreas de riesgo, no hay capacitación, etcétera, a que le digan a usted, aquí tiene este código de ética de la empresa, cuáles son las políticas que debe observarse. En la parte muy específica de usted, y usted va a encontrar el cumplimiento, ¿verdad?, de aspectos éticos y cómo debe conducirse en su relación interna y externa, ¿verdad?, etcétera. Que sepa que hay procedimientos, ¿no?, que desarrolla la auditoría interna o alguna otra persona en relación a la posibilidad de detectar, ¿verdad?, o evaluar algunas transacciones que pudieran caer en el concepto de fraude. Entonces, no es lo mismo que a una persona se le informe, ¿verdad?, se le capacite en el entendimiento de la norma ética, a que inclusive se hace un código, se pone en el armario del gerente y hasta ahí nomás, pues, ¿verdad? Si llega alguien y dice, ¿usted tiene un código? Sí, aquí está, pero ¿qué pasa con ese código, con la divulgación, la capacitación, etcétera? Pues prácticamente es como que no existe norma y hay ausencia, pues, de los principios éticos. El otro elemento importante también, que según los estudiosos es la ausencia de confianza. Es decir, una empresa donde el personal, y yo no sé si alguno de nosotros en cierto momento que hemos trabajado en alguna entidad, ¿verdad?, sea pequeña o mediana, hayamos sentido que es un ambiente no seguro, pues, en la empresa, desde el punto de vista de que no hay confianza, pues se desconfía el uno del otro, a pesar de que en los procesos contables, algunas entidades, alguien prepara información, otro la traslada a otra área para acumular información y seguir procesando para que llegue una información final a la contabilidad, pues obviamente se siente un ambiente de desconfianza. Se desconfía, obviamente, del nivel, ¿verdad?, de seguridad en algunas transacciones, en compartir información, etcétera. No se tiene, pues, certeza de algo que va a suceder o no, pues, en la empresa no hay información, cómo marcha la empresa, qué va a pasar, no hay comunicación, de tal manera que hacia dónde va la empresa no se ve con claridad porque no hay información. Es decir, el trabajador está haciendo una labor porque fue contratado, pero hasta ahí nomás, no se siente estimulado por una confianza que permita tener un comportamiento de tratar de apoyar a la empresa, tratar de sentirse en un ambiente donde pues todos estamos empujando, ¿verdad?, esta empresa para que consiga su objetivo. No tenemos seguridad para emprender acciones, es decir, no hay esa libertad, digamos, de que el trabajador pueda proponer, ¿verdad?, algunos cambios, algunas ideas, ¿verdad?, para mejorar su propia actividad o a lo mejor señalar, ¿verdad?, cómo puede mejorar otra persona dentro de la empresa, ya sea porque está ligada a la actividad con él, información o operaciones, y lo que se quiere es mejorar para que se facilite el trabajo de la otra persona y también la persona que recepciona alguna información que tiene que ser procesada, etcétera. Entonces, no hay esa libertad y entonces la persona se limita a hacer su trabajo y punto, a ser una persona que mejor, tipo Shakira, ciego, sordo y mudo. De tal manera que definitivamente la ausencia de confianza es un elemento
también que indican la posibilidad de fraude en esa empresa, porque desde luego no se tiene la convicción de que otras personas actuarán de buena fe y según lo esperado. Entonces, no estamos, pues, digamos, con una seguridad, ¿verdad? Es un ambiente un poco tenso o a lo mejor un ambiente en el cual, pues, trabajo porque tengo que ganarme un salario, pero no estoy a gusto. ¿Qué sucede en esas empresas? Hay mucha rotación, ¿verdad? De empleados que una vez que consiguen una empresa, a lo mejor ganando igual o menos, pero visualizan que el ambiente de confianza y otras características que él busca, puede encontrarlas en otra empresa y obviamente se mueve. Pues, ¿verdad? Entonces, ese aspecto de no haber confianza influye también en que esa empresa pudiera ser que opera para en cierto momento cerrar, porque la empresa como tal prácticamente está en un nivel de transacciones que al final se desconfía, ¿verdad? De las mismas transacciones que se hacen, porque a lo mejor no hay una claridad, no hay una buena información en sí a qué nos estamos dedicando como empresa por la información que no fluye, ¿verdad? Y no se comparte a nivel del el personal, que esté claro cómo es que nosotros aportamos para el logro de los objetivos, sino que es una empresa que a lo mejor pues está trabajando en algo para obtener, digamos, ese procesamiento de lavado de dinero o hacer algo por cierto tiempo como parte de actos fraudulentos y como parte de una corrupción para que en cierto momento descontinuar y cesar las operaciones. Entonces, todo eso es parte pues de la confianza que es un elemento que aporta para propósitos de el fraude y la corrupción. Y el quinto elemento, pues, que vamos a comentar en esta tarde es que no se ve futuro en la empresa. Es decir, las personas no lideran la transformación de la empresa para adaptarla a los cambios tecnológicos y sociales. Hoy, por ejemplo, con la pandemia, en empresas normales, desde el punto de vista, pues, de su operatividad y que nos agarró, desde luego, esta parte de la pandemia, ¿no? Este virus a nivel mundial, muchas empresas se transformaron, cambiaron en parte, otros en mayor magnitud, otras en menor, pero hicieron algunos cambios para poder continuar trabajando, para poder afrontar los aspectos negativos de la pandemia, pero desde luego con el apoyo, digamos, de los ejecutivos, de los trabajadores de la empresa, porque se ve que la empresa, yo como empleado veo un futuro, de tal manera que yo apoyo a la empresa. Pero si yo no veo un futuro, pues obviamente eso limita mi actuar. Por ejemplo, la innovación impulsada por una mayor calidad del empleo no es un elemento decisivo, ¿verdad? Es decir, no hay un espíritu de innovar. Y hoy en día en las empresas, en lo que es la parte, digamos, conceptual hacia el futuro de, de cómo ir mejorando, la innovación hoy es un elemento fundamental. Es decir, la libertad de empleados que producen una idea, la comparten y desde luego se trabaja y se llega al convencimiento que es una idea excelente y han salido nuevas oportunidades de operaciones para una empresa, ¿verdad? Como ejemplo, pues en el mundo podemos leer en internet o en la parte de la innovación cómo se impulsa la economía de un país a través de las empresas con la innovación. Entonces, no se mira, pues, obviamente, ese elemento importante. No hay aprovechamiento de los recursos humanos, ya que no se permiten modificaciones en las prácticas y en la cultura laboral. Ahí permanece estático todo, cuando sabemos
que el mundo es cambiante. El día a día nos lleva momentáneamente a tener que hacer cambios. Muchas veces las empresas entran en algunas nuevas actividades o tipos de transacciones que ameritan cambios en diferentes áreas para poder dar respuesta a el control y el correcto procesamiento de esas transacciones. Pero definitivamente, si todo permanece igual en esa empresa, si no se permiten, obviamente, el sugerir modificaciones, el cambiar inclusive algunas prácticas o aspectos culturales que han estado desde hace años y que no se permite el cambio, pues obviamente una empresa que ha venido trabajando le afecta. Ya no digamos una empresa que definitivamente de por sí absolutamente no se ve futuro. Pues hay empresas, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de conocer que han comenzado con 5 personas. Un gerente, un encargado de ventas, un encargado de compras, digamos, y una persona administrativa, financiera, de recursos humanos, que va a ver la contabilidad, finanzas, etcétera. Y alguien ahí para hacer, digamos, diligencia. Y esa empresa con 5 personas fue caminando, ¿no? Va creciendo. Y hoy, por ejemplo, una de las empresas grandes de este país, hay varias empresas que he conocido con ese tipo, pero eso es, digamos, cuando la empresa, hay un ambiente de confianza, hay un futuro que se ve porque el gerente, ¿no? La administración, la junta directiva es pro controles, es pro que hay un ambiente de fraternidad, que se hagan las cosas apegados a cumplimiento ético, etcétera, y se va avanzando poco a poco. Y entonces en esas empresas es que observa usted, digamos, la preocupación de la alta administración hacia los elementos de controles, el aspecto de ética en cuanto a su cumplimiento. Pero una empresa que no se vislumbra pues, estos aspectos, y desde luego el futuro, ¿no?, que tengo yo en esta empresa, ¿qué va a pasar conmigo? Yo me siento que estoy trabajando, pero mañana no puedo estar, o el próximo año no puedo estar. La empresa no se ve claro un panorama que en cuanto a su gestión, ¿no?, operativa a lo que se dedica, de su venta o de su servicio. Se va a ampliar, no se va a ampliar, a como estamos no podemos crecer, pero todas estas circunstancias, pues, que rodean lo que es el futuro, pues obviamente afecta. Y para una empresa con esa característica, donde se pueda observar, ¿verdad?, que no se ve, no se vislumbra un camino, un futuro, obviamente es un indicativo de fraude, corrupción o lavado de dinero. Y hoy, por ejemplo, en la era digital, la colaboración se convierte en una consigna clave. Hay que co-crear, co-trabajar, compartir, co-diseñar, co-pensar en un marco de diversidad que favorezca el pensamiento creativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la innovación, ¿verdad?, y la creatividad, son elementos fundamentales hoy que los entendidos en lo que es el crecimiento de las empresas son factores fundamentales hoy en día para el desarrollo y luego sustentado en la tecnología. Por lo tanto, el futuro definitivamente que se aprecie en la empresa, que se sienta, es un elemento positivo. Si no hay eso, pues quiere decir que la empresa puede estar operando porque necesita hacer algunas operaciones por X tiempo y luego, pues, obviamente, desaparecer. Como han habido empresas en Nicaragua que han estado operando un tiempo, inclusive tomando recursos de la empresa del público, y que al final, obviamente, han estallado en escándalos por manejo inapropiado y, desde luego, con impactos negativos a las personas que habían depositado su confianza en invertir un dinero para obtener un retorno de intereses, etc.
Entonces, en conclusión, una entidad que no genera utilidad o la utilidad es mínima, no tiene controles, no tiene normas éticas, no existe un nivel apropiado de confianza y desde luego no se visualiza un futuro, no hay futuro, pues estos elementos, los entendidos a través de aquellos que son estudiosos y recopilan información sobre estos aspectos de los flagelos de fraude, corrupción y lavado, pues obviamente son indicativos. Así como hay las banderas rojas, ¿no? En una cantidad de procesos o actividades, pues estos elementos a nivel macro nos ayudan a ver la posibilidad de que en la existencia de uno de estos elementos puede ser posible que haya algunas actividades de fraude, corrupción y lavado. Y no necesariamente la empresa puede dedicarse a una actividad que esté conectada a uno de estos tipos de los flagelos, sino que puede ser, como mencioné al inicio, que teniendo una línea de actividad específica o giro, pueda entrar en otra línea. Y la tradicional genera una ganancia, pero la nueva se mantiene con las características de no generar utilidad, no se controla como la otra actividad que sí genera resultados positivos, no está regulada esa actividad por las normas éticas. El personal puede ser una compañía que trabaja con una división X y esa división que está con una nueva actividad con otros propósitos, pues obviamente pueda reunir estas características. Entonces, por un lado, una empresa puede tener una actividad que sí está generando, pero otra que pueda reunir estas características que hemos mencionado. Vamos a concluir entonces por los 40 minutos con la parte de la prevención, detección, ¿verdad? Y respuesta. Un elemento fundamental es el gobierno corporativo. Es decir, el gobierno corporativo es una estructura que trabaja a base pues, de políticas, reglas, procedimientos y a través de diversos comités que apoyan a una junta directiva. Porque recordemos que cuando nació el gobierno corporativo, allá por el año 90, 92, se analizó que las juntas directivas no tenían el tiempo ni la capacidad para supervisar bien el negocio. Pues son personas que trabajan, son inversionistas, pero tienen otros negocios, o el espíritu es simplemente ser un directivo para reunirse al mes, ver cómo va la empresa, dar algunas recomendaciones, pero no un seguimiento apropiado. Entonces, el gobierno corporativo, a través de, por ejemplo, un comité de auditoría, que vea todos los aspectos de auditoría interna, contratación con los auditores externos y algunos aspectos de finanzas, es una parte del gobierno corporativo. El comité de finanzas e inversión es otro comité de un gobierno corporativo. El comité de evaluación y compensación, ese es el que a nivel macro dicta las pautas para las evaluaciones y compensaciones del personal, porque ya los detalles pues lo hacen el gerente administrativo o el personal con el cual trabaja. Puede haber un comité, por ejemplo, de riesgo, dependiendo de la empresa, un comité de cumplimiento y un comité inclusive de revelaciones. Pues hay unas empresas como las que son reguladas en Estados Unidos, dentro del gobierno corporativo hay comités que se dedican exclusivamente a velar porque se cumpla con todo el nivel de revelaciones que tiene que mostrar la compañía a través de su estado financiero. Pero en ausencia de un gobierno corporativo formal, por decirlo así, pues la supervisión de la junta directiva es importante, apoyada por la auditoría, ¿no? Alguien de cumplimiento o funciones de seguimiento. Pero lo importante que debería existir para efectos de la prevención es la evaluación de riesgos de fraude y conductas irregulares. Es decir, cómo nosotros pudiésemos ser impactados por aspectos relacionados con malas conductas, ¿no? Y que incidan en fraude o ser parte de una corrupción y hasta de lavado de dinero.
Entonces, ese es un elemento importante en la prevención, ¿no? Evaluar estos riesgos para ver la posibilidad de detectarlo y tomar acciones correctivas. El código de conducta y normas relacionadas es otro elemento de prevención. La debida diligencia de empleados y terceros que deben conocer claramente para evitar situaciones, digamos, contrarias a las buenas prácticas. Comunicación y entrenamiento, es decir, la comunicación que existe a los niveles de la empresa y los entrenamientos a todos los niveles y desde luego la parte que tiene que ver con el código de ética. Y controles de riesgos de fraudes específicos por proceso. Sí, por eso cuando yo le mencioné en una de las láminas en los riesgos de proceso, ahí hay una cantidad de subprocesos sujetos a riesgos que también deben estar, digamos, evaluados con los controles apropiados para minimizar ese riesgo o llevarlo a un valor residual. Y la parte de detección, pues, tienen que haber mecanismos de denuncia, ¿verdad? Anónima, por caso que alguien se dé cuenta. Por ejemplo, en los bancos hay una persona que no la conocen, no saben quién es, la denominan ombudsperson, es decir, la persona tiene un correo o un WhatsApp o algún buzón o un mecanismo para recibir denuncias que estén ocurriendo, que un empleado sepa, ¿no? Y esta persona se ocupa de investigarla. O si es una empresa normal, ¿qué mecanismos tiene para lograr captar denuncias? Un buzón allí, un correo, ¿verdad? O un teléfono. Depende de las características, poner un mecanismo que la persona le genere confianza en que va a hacer una denuncia si se da cuenta de algo, pero que obviamente el riesgo de que sea detectado o sepan quién es, sea mínimo o no existe. Esa confianza debe estar dentro del mecanismo de detección. La auditoría y supervisión, desde luego, es un elemento muy importante. Ahorita que leo auditoría y supervisión en una encuesta a nivel internacional que hizo el INCAE con la firma internacional KPMG, los aspectos, digamos, que hablaba para efectos de detección, la empresa arrojaba una encuesta que el 55% decían era el establecer pues su código de ética empresarial. Otro elemento era para efectos de detección, era la auditoría interna con un 51% y muy pegadito la auditoría externa con un 50%. A pesar que la auditoría externa pues cumple con un proceso de un trabajo para dar una opinión de razonabilidad sobre el estado financiero, pero no escapa a que pueda encontrar actividades de fraude, dado que la norma 240 de la NIA pues lo obliga a establecer aspectos de riesgo en esa auditoría, ¿verdad? Sobre la posibilidad de fraude en esa auditoría de estado financiero. Y el cuarto elemento que mencionaba esa encuesta más era un 44%, hablaba de la revisión con alcances sustanciales de los gastos, donde la posibilidad de detectar, obviamente, operaciones fraudulentas, pues es latente. Y por último, análisis forense proactivo de datos de la compañía. Pues ahí entra en juego pues la auditoría forense desde el punto de vista preventiva. Recordemos que la auditoría interna hace su trabajo a base también de pruebas selectivas, quizás con mayor alcance que los auditores externos, ¿no? Porque cada quien cumple con su función, ¿verdad? Pero la responsabilidad de la auditoría externa hace su evaluación en función de su análisis de los controles internos, riesgos, etcétera, y define, pues, en base al control interno, desde luego, su alcance para probar la razonabilidad de la cifra. El auditor interno, por otro lado, que está en la empresa, tiene un mayor amplitud de tiempo para tener un poco más de alcance, pero siempre a través de operaciones que revisa con alcances, digamos, selectivos. Pero en el caso de la auditoría forense va un poco más allá
obviando un poco ya la investigación de un fraude, sino siendo preventivo, habrá que agarrar bloques de operaciones para verla 100%. Pues a manera de ejemplo, si vamos a ver ingresos a caja y sus depósitos al banco, pues habrá que agarrar un mes, 2 meses, pero verlo 100%, lo cual te da al final una confianza de que efectivamente, pues si todo se encuentra bien, pues obviamente en ese periodo, pues no hay ninguna irregularidad en lo que es el proceso de ingreso a caja, toda su recopilación, preparación de depósito y envío al banco. O a lo mejor el proceso de desembolsos, vía cheque o vía transferencia. También otra actividad que se puede realizar para propósito de ver la calidad de toda esta información relacionada con desembolso del punto de vista forense y ver si efectivamente pues no hay alguna operación de tipo fraudulenta. Y la respuesta ya en la parte final pues tiene que ver con los protocolos de investigación interna, es decir, cómo vamos a proceder para investigar situaciones que nos encontremos en la empresa, ¿no? Con sospechas de fraude, protocolos de rendiciones de cuentas que son importantes. Hay compañías todavía en este siglo XXI y a esta fecha que dan anticipos a proveedores, anticipos a personas para compra, anticipos para diferentes actividades, y resulta que cuando usted va y ve la integración, se puede encontrar con un 50-60% de saldos de transacciones que corresponden quizás a más de 4 o 5 meses que no se han rendido cuenta, es decir, no se han justificado. Y ahí no necesariamente puede ser que hay un fraude, puede ser que hay un procedimiento inadecuado, ¿verdad? Para el envío o se envía la información, no hay una seguridad de que el que entrega le reciba, el otro lo pone allí, el que lo recibe en un archivo, se olvida, y puede ser que muchas de esas operaciones pues no se ha descargado el anticipo, no se ha registrado las cuentas correspondientes, sean de gastos o de activos, producto de la rendición de cuentas. Y debe haber una política que las rendiciones, dependiendo del tipo, puedan ser lo más 5 días, 6 días, según las características y que la empresa conoce cuánto es el tiempo prudencial para que se rinda cuenta. Por poner un ejemplo ahí sencillo. Protocolo de revelación de información, ¿tá? Todo lo que tiene que ver cómo divulgamos operaciones, transacciones y comentarios, ¿no? Desde el punto de vista operativo de la empresa a nivel gerencial para apoyarnos en la mejora, pero debe haber estos procedimientos. Y desde luego las acciones correctivas, cómo vamos a proceder en los casos en que las investigaciones arrojen obviamente informaciones que nos den pauta a hacer algunas revisiones que quisiéramos desarrollar esa revisión para ver si no hay actos de carácter fraudulento o de otro tipo. Es importante, pues obviamente, que las empresas estén conscientes del aspecto de la prevención, la detección y obviamente la respuesta al riesgo. Y no solo con lo que se refiere a la parte de fraude, ¿no? Sino que también a otras operaciones, como se mencionó, que pueden verse impactadas no necesariamente por un fraude, sino por aspectos que sí le puede afectar, pues digamos, un riesgo en la parte del entorno, un tipo de empresa que no esté al tanto de que si sus clientes de repente ya están cambiando los gustos o el producto, etcétera, y hay una competencia que se está viniendo con otras características y obviamente se duerme en sus laureles, pues obviamente al no dar respuesta a los clientes en cuanto a las características del producto, a las mejoras y a los gustos de estos clientes, desde luego lo que va a ocurrir es que se le puede ir cierta cantidad, que puede ser importante, ¿verdad?, de clientes hacia una competencia nueva o a otra competencia que está beligerantemente cambiando y tratando de responder a los gustos de los clientes. De manera, pues, de ejemplo, en cuanto a los riesgos que tienen que verse y evaluarse en una empresa para poder, obviamente, minimizarlo. Con esto, colegas, para
hemos concluido. Ya creo que me pasé ahí unos 10 minutos más, pero tenemos un tiempito, quizás 15 minutos, para ver si hay alguna pregunta o algún comentario de los participantes para propósito de, obviamente, responder si tenemos. Por el momento no hay, dice, no tenemos preguntas por el momento. No sé si es la oportunidad o el tiempo de si alguien quiere hacer una pregunta o hacer algún comentario, ¿verdad? No sé si pues se ha captado bien, las explicaciones han sido sencillas, puntuales, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se ha tenido alguna captación del mensaje que hemos querido dar a través de este webinar sobre la parte de aquellos indicativos que pueden darnos pauta a que sea una empresa afectada por el fraude, la corrupción o lavado de dinero. Vamos a esperar ahí un par de minutos a ver si alguien se anima o alguna pregunta, ¿no? Hay dos intervenciones, profesor Cornelio. Marvel Vega Cruz, la profesora Marvel Vega Cruz, escribe, sí, dice, me parece excelente su ponencia, muy. Sí, le comentaba, profesor Cornelio, que la profesora Marvel Vega Cruz comenta, dice, me pareció excelente la ponencia, muy claro y concreto, ¿verdad? Lo felicita. Mauricio Villagra pregunta por las láminas. Mauricio, te decimos que este webinar lo puedes encontrar en los próximos días, lo vas a encontrar en el canal de la FECAE, se llama FECAE TV, FECAE One TV, ¿verdad? Ahí pues vas a poder ver esta presentación completa, ahí nosotros la subimos, te invitamos a que la busques en el canal de YouTube, FECAE One TV. Aquí hay otra pregunta. Aquí hay una pregunta, profesor Cornelio, dice, ¿cuál es el rol de las instituciones del gobierno en la prevención del lavado de dinero? Pregunta Mauricio Villagra. ¿Me escucha? Ok. Bueno, hay una pregunta, que ¿cuál es el rol de las instituciones del gobierno en la prevención del lavado de dinero? Recordemos que esto del lavado de dinero y estos aspectos de corrupción es una actividad que viene ya de otros países donde se ha visto la necesidad, ¿no?, de combatir estos flagelos, etc. Y los países pues son miembros de organizaciones como la FINAC y otros que al final lo que se espera es tener respuestas y dar pauta y orientación. Nicaragua, en el caso de Nicaragua, no es excepción. Sabemos que aquí tenemos una organización como la UAF. Sabemos que en la ley, digamos, 977, los contadores públicos hoy somos sujetos obligados y se ha definido, digamos, un campo de acción para que los contadores públicos que prestan servicio, ¿verdad?, en 5 áreas o en 5 aspectos, pues puedan enviar sus informes ROI al colegio. Si acaso al final el contador vislumbra, ¿no?, una situación de operaciones sospechosas
o inusuales. Y pues ya el colegio es el que va a revisar y hacer su envío a la UAF, quienes analizarán y darán las pautas correspondientes para investigaciones. Por otro lado, todo país tiene instancias como Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República, que son otras instancias que en sus leyes está contemplado el trabajo de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y por lo tanto, pues en cada país la institución, llámese Contraloría o Tribunal de Cuentas, pues tiene un papel en virtud de una ley que está en el país y pues debe sujetarse a ello, ¿verdad? Tiene una responsabilidad, de tal manera que los países pues juegan un papel importante con leyes y regulaciones que nos invitan a diferentes niveles de profesionales para apoyar esta lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y el lavado de dinero. Hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia de responsabilidad de detección y manejo de fraude entre el auditor interno y el auditor externo? Excelente pregunta. Como mencioné en su momento, el auditor externo tiene una responsabilidad en cumplimiento con la NIA 240, con la NIA relacionado con la evaluación de riesgos, respuestas a los riesgos, etcétera. Es decir, si el objetivo fundamental es una auditoría de estados financieros, su responsabilidad cuando va a emitir un informe es llegar a las conclusiones de que esos estados financieros están exentos de errores materiales, ¿verdad? Y por lo tanto, pues hablará de la razonabilidad de esa cifra si ha llegado a una opinión limpia. Para ello, desarrolla una evaluación de controles internos, una evaluación de riesgo, incluyendo la evaluación de fraude para que pudiera existir en esa empresa. Por lo tanto, hay que diseñar procedimientos que llegue yo como auditor externo a evaluar, ¿verdad?, el nivel de riesgo de incorrección material de las cifras por errores o por fraude. Por lo tanto, es importante que el auditor haga su trabajo en cumplimiento con las normas. Por otro lado, los auditores internos hacen su trabajo. Hay una normativa internacional del Instituto de Auditores Internos, donde también incluye el aspecto, ¿no?, de la ética, es decir, hacer un trabajo siempre guardando la ética, guardando la buena diligencia profesional, es decir, tener el conocimiento adecuado y hacer su trabajo con buena diligencia. También hay que planear el trabajo y tiene mucha mayor ventaja que el auditor externo desde el punto de vista es que el auditor externo está presente y obviamente al estar y permanece en la empresa, tiene mayor conocimiento de toda la operatividad de la empresa y de las áreas de mayor riesgo. Ahora bien, si esa empresa tiene una gestión de riesgo, mucho mejor para el auditor interno, porque él puede a través de un mapa visualizar las áreas de riesgo en el ámbito operativo y en el ámbito, desde luego, de fraude. Por lo tanto, también tiene una responsabilidad de cumplir a nivel profesional y desde luego de cumplir con las normas que le competen como auditor interno. Hay una pregunta de Eric Gutiérrez. ¿Existen empleados que solicitan pagos de viáticos y soportan mediante un recibo informal? Tengo sospecha que sea pago ficticio. ¿Cuál sería las mejores prácticas para la autorización del pago de viáticos a empleados? Vea, en este aspecto, un aspecto importante es la política de viáticos. Viáticos a nivel del exterior, viáticos a nivel interno. ¿Y quiénes son las personas, ¿verdad?, sujetas a obtener un viático de la empresa? Por ejemplo, hay vendedores que por su gestión se les da un viático para alimentación, pero ese es un viático que está definido en un valor X.
que no tiene, digamos, problema en el sentido de que se otorgue y se verifique efectivamente cumple con la política. Vamos a hablar de aquellos viáticos que le dan sujeto a rendición de cuentas. Si es una persona que va a hacer una gestión fuera de Managua, pues obviamente hay una política que dice que el hotel, si es que se va a quedar 1 o 2 noches, pues la compañía lo que tiene es un hotel que oscile entre 40 y 60 dólares, vamos a suponer, y que el viático para alimentación es de 500 córdobas. Que esos 500 córdobas están sujetos únicamente a indicar que los 500 por día, si fue 2 días, son 1000 y punto. Pudiera ser una política. La otra política es que obviamente él tiene que rendir cuenta del desayuno, del almuerzo y la cena con facturas. Por lo tanto, tendrá que sujetarse a esa política. Entonces, el control, hay una política clara de cómo es que nosotros, como empresa, damos los viáticos y cómo deben ser rendidas las cuentas de esos viáticos. El otro elemento, la persona que va a recibir la rendición de cuentas tiene que asegurarse que esa rendición de cuentas del viático está de acuerdo y en cumplimiento a la política. Y una vez que esa persona verifica, pues acepta y da el pase para la rendición. Pero a la vez, el último control es que el jefe, ¿verdad?, de esta persona en esa área, que puede ser en finanzas, contabilidad, depende del tamaño de la empresa, pues es el que al final recibe el documento y la persona que es responsable de verificar pasa el documento diciendo que efectivamente pues todo está en orden. Hace una revisión ya más somera la persona y autoriza la rendición de cuentas para que pase al registro. Es decir, hay que basarse en política y controles para no dejar abierto, obviamente, la posibilidad que a través de los viáticos se presenten gastos que a lo mejor no se corresponden con la realidad de la empresa y que por ende pueden tener un efecto en la parte tributaria si no se documentan adecuadamente. Porque otro aspecto importante, recordemos, es que los auditores tienen que ver interno y externo el cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables, que incluye desde luego las políticas de control interno y las políticas o regulaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la parte fiscal, cuando examina diferentes transacciones, porque de lo contrario, pues esas transacciones no puedan tener validez o pueden ser objeto de duda o cuestionamiento en su validez. Ya no hay más preguntas, entonces quiero darle las gracias a la Universidad Americana Juan, ¿verdad?, por esta oportunidad de participar en estos webinars que están presentando semanalmente con colegas de trayectoria en este país en sus temas que les corresponde o les compete, ¿verdad? Y por lo tanto, pues es una forma también de compartir conocimientos o conversar alrededor de temas que resultan interesantes para los escucha, ¿no?, de estos webinars o las personas que participan, ¿no?, en estos webinars, porque es parte de la mecánica de cómo también nos nutrimos, ¿no?, de experiencias y conocimientos para fortalecer pues nuestro acervo de conocimiento profesional. Gracias nuevamente, que el Señor los bendiga y hasta en una próxima oportunidad. Fue un gusto compartir este webinar. Gracias.